procedemos. Buenas tardes. Una vez más aquí el administrador principal de la página de conceptos de física explicados con unas chinas, su servidor, el Dirac. Estoy haciendo esta vez una transmisión en vivo como parte de este nuevo proyecto de transmisiones en vivo que se está realizando también en conjunto con la Academia Otaku de Estudios Básicos. Si vieron la publicación, cada lunes habrá una especie de mini clase express en la Academia Otaku, y aquí en la página de conceptos de física pues hablaremos algún tipo de tema físico interesante. Y para abrir la sección, esta sección de este primer viernes de CFME Podcast, pues quise hablar de un tema que he estado investigando como por 1 año y medio, dada la tesis que estoy realizando, y pues es sobre las colisiones de iones pesados, al menos algunos aspectos generales de lo que trata esta ciencia de la física, que es relativamente nueva. Si acaso a principios de los 2000 ya se está llevando a cabo de forma experimental las colisiones de iones pesados. Entonces, empezando a hablar sobre la ciencia esta ciencia de colisiones de iones pesados, pues podemos pensarla como la combinación de dos aspectos de la física que ya pues existían antes, ya estaban anteriormente. Tenemos por una parte la física de partículas, que ya se venía manejando desde que Dirac propuso su ecuación en 1928, con la ecuación de Dirac, que trata pues a las partículas de forma puntual como elementos aislados, porque la ecuación de Dirac o la ecuación de Klein-Gordon afectan a una sola partícula, y a partir de ahí pues uno puede, si quieren, esta ciencia de las partículas fue perfeccionada por Feynman cuando encuentra que la integral de camino expandida en forma perturbativa pues se puede escribir como sus famosos diagramas, los dibujitos estos muy bonitos que según sirven para calcular integrales, pero son más bien términos de la integral perturbativa. Podían ser descritos de forma visual y de hecho de una forma más física, porque estos diagramas de Feynman tienen hasta la forma, ¿no?, de que una cosa viene y otra cosa va, chocan y en medio hay una interacción. Entonces, por ese lado va la física de partículas, que sus principales fundamentos están basados en lo que se le llama primeros principios, que son como principios bien básicos de la física, que básicamente sería el teorema de Nether, o el principio de Hamilton, el principio de mínima acción, simetrías de Lagrangiano, esas cosas que son primeros principios. Y la otra parte que se combina junto con esta de la física de partículas es la física nuclear. El problema que se enfrenta a la física nuclear principalmente es que en los núcleos pesados, como por ejemplo el uranio, o más pesados si quieren como el plutonio, es que pues hay una cantidad bien grandota de partículas, ¿no? Alrededor de 200, algunas más y algunas tal vez menos. Y aplicar la ecuación de Dirac para estas 200 partículas, que no son partículas elementales, bien importante, pues se vuelve complicado, porque al no ser partículas elementales, pues se agrega una forma de la ecuación de Dirac modificada. O en su defecto habría que utilizar la ecuación de Dirac para cada quark de cada nucleón, ¿no?, ya sea un neutrón o un protón. Y eso vuelve al sistema matemáticamente complicado. Y resolverlo, pues ya se vuelve algo que simplemente no tiene caso, se vuelve impráctico. Entonces, ¿qué es lo que hace la gente de física nuclear? Propone algo que se le llama modelos efectivos, en el que ya no consideran los primeros principios de la conservación, simetrías de Lagrangiano y esas cosas, sino que se van a que este conjunto de partículas al interactuar parece que se comportan de cierta forma. Y entonces proponen un modelo que sea lo más parecido a lo que observan de forma experimental. Eso es un modelo efectivo. Entonces, en las colisiones de iones pesados,
pues tenemos que trabajar con estos dos aspectos. Uno que mira a las cosas de la forma más fundamental y uno que ya mira más a los potenciales efectivos y cosas de ese estilo. Bueno, entonces las colisiones de iones pesados van por ahí, porque al colisionar sí que vamos a necesitar de modelos efectivos, porque justo después de la colisión vamos a tener un caldo de partículas que salen disparadas en casi todas las direcciones. Y todo este montón de partículas van a empezar a interactuar entre ellas. Y las interacciones entre cada partícula se va a comportar de acuerdo pues a los principios fundamentales de la física de partículas. Y a modo que van decayendo, interactuando y algunas hadronizan y otras decaen, pues entonces vamos a ir requiriendo ya modelos más efectivos hasta que se va a llegar como una especie de estado de equilibrio en el que la distribución de las partículas alrededor de un tubito pues se vuelve uniforme. Ay. Entonces, ¿qué ocurre para que las partículas al final se vuelvan uniformes? Pues es ahí donde vamos a ver pues modelos efectivos de la colisión, porque no podemos ver exactamente cómo es la colisión. La colisión se da en fracciones de segundo muy pequeñitas y no podemos, pues no tenemos una cámara ahí que esté detectando todo lo que ocurra desde que colisionan hasta que las partículas llegan al detector. Entonces, se han propuesto pues distintos modelos de cómo se espera que la colisión evolucione para que al final exista una distribución de partículas que podamos detectar en el aparato detector. A ver, pero antes de poder explicar el modelo, hay que entender la geometría del detector. El detector, o sea, voy a poner de ejemplo este acelerador famoso del CERN, el LHC, que básicamente es un anillo de varios kilómetros de diámetro. Y ahí aceleran las partículas a velocidades exageradamente altas, ¿no? Cercanas a la luz. Y van las partículas dando vueltas a la velocidad de la luz, casi a la velocidad de la luz. El detector está ubicado en alguna parte de ese anillito y es como un tubo, ¿no? Tiene forma cilíndrica y es de algunos metros, ¿no? De longitud y otros metros de radio. Y justo por el medio de este cilindro detector, justo en el medio, pues es donde van las partículas, donde colisionan, justo en el medio, a lo largo del eje. En la geometría usualmente llamamos al eje del cilindro, pues el eje Z. De tal forma que en un plano XY quede transversal a este tubo cilíndrico, ¿no? Y pues por ahí es la geometría de esta colisión. Entonces, ya teniendo en mente que la colisión se va a dar en el medio de un cilindro, que va a ser el detector, y el detector va a estar por toda la orilla, excepto en las tapas Z, ¿no? Esas no hay muchos detectores. Hay, pero no tantos. Las principales están en el cuerpo. Entonces, el modelo de la colisión va más o menos así. Cuando las partículas, ya no son partículas en sí, son más bien núcleos de átomos. Por ejemplo, en el LHC colisiona núcleos de plomo. Bien, cuando se aceleran a las velocidades estas tan elevadas, cercanas a la velocidad de la luz, existe un fenómeno llamado la contracción del espacio, que es algo similar o análogo a la dilatación del tiempo. La contracción del espacio simplemente dice que las cosas aparentan ser más achatadas, de tal forma que estos núcleos que son originalmente, o en nuestro modelo, esferas, se vuelven casi planos, ¿no? Y la forma en la que los ¿cómo se dice? Asociamos a algo de la vida real es a hot cakes, a panqueques. Entonces, casi siempre en la literatura de estas cosas dicen los panqueques,
los panquequis, se vuelven panquequis. Los núcleos se vuelven panquequis. Bueno, entonces vienen ya estas esferas achatadas, como, aunque en esto es porque los artículos están en inglés, ¿no? A lo mejor este artículo en español, para alguien de México diría es que se vuelven tortillas, se aplanan como tortillas. Y alguien ya de Sudamérica diría, no sé, arepas tal vez. El punto es que cuando vienen estos núcleos ya aplanados por la contracción del espacio, chocan. ¡Pum! ¿No? Justo al chocar, cuando existe esta zona de traslape entre la parte de los iones que colisionan de cada nucleón. ¡Pum! Hay una sección de traslape. Eso ocurre justo en el momento. Si dejamos correr el tiempo justo después de la sección de traslape, esa zona va a tener una densidad de energía muy, 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 muy elevada. Eso significa, en términos pues, más de la Tierra, de gente, de las personas, significa que va a estar extremadamente caliente. Y se cree que esto es donde ya las partículas hacen como un boom y se expanden. Y se expanden en todas las direcciones. Muy, muy caliente. Bueno, se cree que esta zona que se va a expandir lo hará a velocidades muy cercanas a la luz, por la alta densidad de energía. Y esto nos va a formar pues una sustancia que se modela de forma hidrodinámica. Se va a comportar como una especie de plasma con una viscosidad muy, muy, muy baja. Esta materia, este estado de la materia, le llamamos el plasma de quarks y gluones, o QGP para abreviar, ¿no? Para no decir toda la palabrota. Entonces, ¿qué ocurre con esta expansión? Pues que vamos a tener un estado fuera del equilibrio. Y si ya alguno ya llevó algún curso de física clásica o de termodinámica sobre todo, sabrá que lo que nos gusta estudiar para hacer modelos son sistemas en el equilibrio, y de tal forma que cuando ocurra un cambio, cada cachito del cambio sea un sistema en equilibrio, ¿no? Que se le llama un sistema de cuasi equilibrio, ¿no? Algunos de los que ya hayan llevado un curso de termodinámica estarán familiarizados con estos términos. Entonces, las primeras etapas de la evolución de este sistema tan caliente y tan fluido van a ser sistemas fuera del equilibrio, de los cuales sabemos pues bastante poco. Entonces se espera que este sistema, que está todo fuera del equilibrio, haciendo sus cosas muy locas, siendo muy turbulento, si acaso con una vorticidad elevada, hay muchas otras propiedades que lo hacen difícil de cuantizar o de calificar. Sigue evolucionando. Y a medida que se va expandiendo, pues la densidad de energía también irá disminuyendo. Por lo tanto, su temperatura también irá disminuyendo. Y cuando se tenía este sistema de miles de millones de grados centígrados, pues va enfriándose, ¿no? Lentamente. Entonces, cuando llegue este sistema al equilibrio, después de cierta cantidad de tiempo en expansión, pues sí que tendremos este sistema ya en equilibrio, y tendremos un plasma de quarks y gluones en equilibrio, que ya se va a fluir en todas las direcciones espaciales tranquilamente, pero a velocidades elevadas. Cuando se sigue expandiendo, pues seguirá enfriándose, y esto nos dará como resultado que el plasma de quarks y gluones pues dejará de existir, y tendremos una vez más materia ordinaria o materia hadrónica,
porque va a estar formada de hadrones. Y los hadrones son las partículas formadas por quarks. Entonces tendrá este estado de materia hadrónica que seguirá comportándose de forma hidrodinámica parecida a un gas muy, muy, muy caliente. Las partículas seguirán interactuando entre ellas, y habrá mucha dispersión todavía. Pero para ese entonces las partículas aún no han llegado a la parte de detectores, a estos plásticos, ¿no? Centelladores que detectan todo esto. Sino que cuando alcancen de la posición geométrica, ¿no? Espacial, de donde están estos detectores, que son varios metros de distancia de donde ocurrió la colisión, se espera que este gas hadrónico ya no esté tan caliente y se comporte más cercano a lo que sería un gas ideal. Para la gente que ya vio un curso de termodinámica, pues está acostumbrada también a los gases ideales. Eso no significa que se va a aplicar la ecuación de los gases ideales a este gas hadrónico, pero sí significa que vamos a tener muchas propiedades interesantes del tensor de energía-momento, que es la herramienta principal que describe la termodinámica relativista. Y es ahí, más bien que una de estas propiedades importantes es que ya no va a haber dispersión entre las partículas. Eso quiere decir que las partículas no van a chocar entre ellas, la carga eléctrica de alguna no va a afectar a la otra y van a moverse libremente hacia donde están los detectores, y es ahí donde los empiezan a recolectar. Y es ahí en donde se hace todo el proceso computacional de ver, ¿saben qué? Detecté tal cosa, detecté tal cosa y detecté tal cosa. Por ahí. Y ese es más o menos el estado, la forma en la que pensamos que se va a comportar la colisión. Y hay distintas formas para ver si esto es verdad o no. Una de estas formas es la que se le llama la fórmula de Cooper-Frye. La fórmula de Cooper-Frye es básicamente cuántas partículas de cada tipo va a haber al final. Cuántas partículas de cada tipo llegarán al detector. Digamos, va a haber 1.000 millones de electrones, 100.000 protones, etc. Y la fórmula de Cooper-Frye la podemos entender como un flujo. Así como, por ejemplo, el flujo eléctrico nos dice el número de líneas de campo eléctrico que cruzan cierta superficie, este flujo de Cooper-Frye nos va a dar el número de partículas que cruzan cierta superficie. ¿Y qué superficie es esta? Bueno, es una superficie a la que se le llama la superficie de congelamiento. Y no es una superficie en sí que tú vas a ver físicamente, sino que es una superficie dentro del propio espacio de Minkowski, dentro del espacio-tiempo, en el que la densidad de energía del gas hadrónico se vuelve lo suficientemente baja como para que se llegue a este estado de gas ideal hadrónico final. Evidentemente, la forma de esta superficie no la podemos conocer. La tenemos que, en algunos modelos se supone, en algunos otros se trata de inferir la forma de esta superficie, pero en sí no es algo que está ahí tan, mira, la superficie de Cooper-Frye, aquí está. No la tenemos, que la tenemos que, en algunos casos, suponer. Y en la forma, pues, de esta superficie, o, ya en palabras más técnicas, hipersuperficie, porque ya estamos en el espacio-tiempo, en el espacio de Minkowski, pues, por ejemplo, se modela de distintas formas. Algunos software de los que usan para simular colisiones, como lo es URQMD, pues te puede hacer medio un cálculo de esta superficie, ¿no? de congelamiento, o de freeze out le llaman en inglés. Entonces, por ejemplo, un experimento de los 80s en el que se hicieron colisionar núcleos de neón con núcleos de sodio, creo. Ay, me ahogué.
La energía era de 200 megaelectronvolts, la energía en el centro de masa. Entonces, para poder obtener un modelo de estas distribuciones, o más bien el número de partículas de cada tipo, Siemens y Rasmussen, estos dos personajes, modelaron la superficie de congelamiento como una esfera dentro del espacio-tiempo. Una esfera, en la parte espacial ponen una esfera y la parte temporal la dejaban dependiendo de un parámetro especial. Y esta esfera probó que ser muy útil para esta colisión. Y este tipo de colisiones a esas energías de 200 megaelectronvolts, 100 megaelectronvolts, el modelo se comportaba muy bien y predecía distribuciones de partículas muy buenas. El problema fue cuando la energía de las colisiones se empezó a elevar. Y entonces este modelo comenzó a fallar. A energías tan elevadas, de ya de 10, 20, 30, 100 gigaelectronvolts, ¿no? En donde un electronvolt son 1024, ¿cuál 1024? Ni que fueran megabytes. Cada gigaelectronvolt son 1000 megaelectronvolts. Y empezó a fallar el modelo de Siemens y Rasmussen. Pero era porque la geometría de esta superficie de congelamiento no era apropiada. Porque una geometría esférica no es apropiada para estos sistemas. Quien propuso una geometría más adecuada fue Bjorken en su paper que tuvo un impacto increíble en toda la comunidad de física de partículas. Él ya proponía un sistema de geometría cilíndrico. Y este sistema cilíndrico tenía propiedades muy interesantes sobre algunas conservaciones con las transformaciones de Lorentz a lo largo del eje Z, que es el eje del cilindro. Esto le llamamos invariancia de Busk y es algo que se busca, o más bien la invariancia del impulso, por así decirlo en español. Entonces, para unas colisiones más elevadas, ya llegando a los 200 gigaelectronvolts, como lo fueron en RHIC, el Relativistic Heavy Ion Collider que está en Brookhaven, se propuso un modelo utilizando esta simetría propuesta por Bjorken, y fue hecha por Solderman y Hans. Estos dos alemanes propusieron este modelo con esta hipersuperficie de congelamiento en forma cilíndrica, como un chocorrol. Solo que este cilindro era infinitamente largo. Muy, muy largo, infinito. Porque pues se espera que la cantidad de distancia que avance desde el centro de la colisión hasta que se llegue al estado de gas ideal hadrónico sea muy, muy pequeña, porque la expansión es cercana a la velocidad de la luz. Y con este sistema cilíndrico, pues se obtuvo resultados excelentes, ¿no? Con los datos obtenidos de estas colisiones. Y de hecho, este modelo cilíndrico se ha vuelto como el caballito de batalla en los estudios computacionales de estas colisiones de iones pesados a energías elevadas. Y lo digo porque muchos, pues los estudios numéricos donde se empiezan a simular, parten de una simetría cilíndrica con esta invariancia de Busk a lo largo del eje Z, del eje del cilindro. Pero en sí, la forma de la hipersuperficie de congelamiento no necesariamente es este cilindro perfecto, ¿verdad? Podría estar achatado de algunos lados, tal vez un poco torcido o chueco para allá, pero no lo podemos saber. Lo que sí podemos saber es que existen ciertas discrepancias entre los datos obtenidos de estos cálculos numéricos y estos cálculos experimentales. Tenemos nuestros parámetros, evidentemente, ¿no? Que la longitud de el radio del cilindro,
la energía de la colisión nos da ciertos parámetros, ¿no? También requerimos una temperatura más o menos estimada de lo que va del gas. Y todos estos parámetros nos ayudan a que estas barras de error sean lo más pequeñitas posibles. Y la simulación o este cálculo numérico pues sea lo más cercano posible a la interacción experimental que ya se tiene. Pero, por ejemplo, si el cilindro se expande más del eje, más por la distancia X, digamos, ¿no? En X se expande más que en Y, va a haber una especie de torcedura de las partículas. Las partículas se van a torcer, se van a enchuecar un poquito. Y esto nos va a dar como resultado que las partículas en total, el sistema, va a poseer un momento angular total. Y a este momento angular, pues se le puede calcular según algunos alineamientos de las partículas y la dirección de su spin. Pero este mecanismo aportaría muy poco realmente a la cantidad total de momento angular. Y de hecho sí existe otro mecanismo que dota a las partículas de este momento angular total, que se ve reflejado como un alineamiento del spin a lo largo de una dirección. Y este proceso, este mecanismo, es el que llamamos acoplamiento del momento angular con el spin. Entonces, un nombre muy poco original. Pero este momento angular no nace de diferencias o irregularidades en la expansión cilíndrica de la hipersuperficie de congelamiento, sino que nace de la propia geometría de la colisión. Les explico. Las partículas, o estos más bien los nucleones, los iones, los núcleos pesados, llevan un momento lineal total, digamos, en la dirección del eje Z, porque es la dirección del eje del cilindro. Mientras que habrá una cierta diferencia, o sea, no necesariamente la colisión va a estar derechita. Esto no va a pasar necesariamente. Va a haber un parámetro de impacto. Esto quiere decir que habrá una distancia que separa los centros de cada núcleo. Esa distancia, este parámetro de impacto, los que ya hayan llevado mecánica clásica lo conocerán, el parámetro de impacto, pues le asociamos el eje X, porque estamos esperando que sea perpendicular a la dirección del momento. Y los que ya llevaron algún curso de mecánica saben que si tenemos un momento perpendicular a una distancia, vamos a tener un momento angular neto, distinto de cero. Y ese momento angular que se forma en el sistema desde el principio de la colisión, dentro de este caldo caliente, va a dotar a este fluido, porque recordemos que el caldo caliente, el QGP, se va a comportar como un fluido, va a tener que rotar, porque hay un momento angular ahí. Y esta rotación va a manifestarse como una vorticidad, como un vórtice en el fluido. Como cuando tú agarras un vaso con una cuchara y le revuelves, estás revolviendo el chocomil, y sacas la cuchara y se crea este remolino. Es exactamente lo mismo. Si quieres, los quarks son el chocomil y los gluones son la leche, y los estás combinando todos porque se está desacoplando todo el sistema. Va a existir esta vorticidad y se va a reflejar, ¿no? Y esta vorticidad se va a acoplar al spin de las partículas al final, cuando termine su expansión, cuando llegue este estado de congelamiento en esta hipersuperficie que hemos estado comentando. ¿Y eso qué va a ocurrir? Que el spin de las partículas finales se va a alinear hacia el eje Y. ¿Por qué hacia el eje Y? Porque el parámetro de impacto está en el eje X, el momento lineal está en el eje Z, y haciendo un producto cruz nos da que el momento angular
general debería de estar en el eje Y. Y este spin pues es relativamente medible. Y digo relativamente medible porque pues medir el spin de forma directa es casi imposible. No tenemos un aparato llamado espintómetro. Tenemos un termómetro, tenemos un velocímetro, tenemos un ¿cómo se llama? Dinamómetro con el que mide la fuerza, galvanómetro, amperímetro, voltímetro, muchos metros, pero no tenemos un spinmetro. No podemos medir el spin así con una lupa. 5 de spin, gracias, venga el cambio. No, eso no existe. Lo que sí podemos hacer es que medir la dirección de las partículas, la dirección en la que van viajando. ¿Y eso de qué nos sirve? Algunos decaimientos de ciertas partículas tienen la propiedad de que estas partículas hijas van a seguir la dirección del spin de la partícula original. En especial, estas partículas son las que pertenecen a la familia de las partículas lambda. Estas lambdas pues son algo pesadas, llegan muy poquitas al final a los detectores, llegan muy poquitas lambdas porque son muy pesadas, por lo tanto decaen bastante pronto, pero decaen en dos principales canales. El primero, con un 70 y tantos % de probabilidad, la lambda decae en un protón y un pión menos. La lambda es una partícula neutra. Y en la dirección del protón, pues tiende a estar alineado con la dirección del spin. Ojo, no estoy diciendo que el spin del protón está alineado con el spin de la lambda. Estoy diciendo que la dirección en la que viaja el protón está alineado con el spin de la lambda. Si la lambda va a la izquierda pero su spin apunta a la derecha, entonces el protón se va a ir a la derecha, ¿no? Entonces, midiendo todos los protones que llegan a los detectores y midiendo los piones, se puede hacer algunos cálculos para determinar si un protón decayó de una lambda o decayó de alguna otra partícula. Si este protón decayó de una lambda, eso significa que la dirección del protón, que podemos medir con una cámara de niebla, es la dirección de la lambda, del spin de la lambda. Y entonces, a esto se le llama polarización y es experimentalmente medible. Y si se mide, entonces podemos ver si existe o no este fenómeno de vorticidad. Y adivinen qué, sí existe. En 2007 salió un artículo muy importante de Del Rick, en el que lo pudieron, después de un arduo trabajo de cálculo, calcular que existía una polarización menor al 1%, sí, un poquito, pero no era cero, y con precisión bastante elevada. Entonces esto quiere decir que la idea de que esto fue más bien otra evidencia de que este plasma de quarks y gluones sí se comporta como un fluido, porque conociendo la polarización se puede hacer una estimación del momento angular total y nos daba momentos angulares exageradamente elevados, algo que solo podría ocurrir si este sistema de plasma de quarks y gluones se comporta como un fluido perfecto. Entonces fue una evidencia. ¿Saben qué? Más evidencia. El plasma de quarks y gluones se forma, parece ser formado, más bien otra evidencia más sólida de que sí se forma este plasma de quarks y gluones en estas colisiones de iones pesados, y sí es un fluido casi perfecto, el fluido más perfecto que hemos tenido la oportunidad de estudiar. Al menos eso dijeron en este artículo del Rick del 2007. Ya en 2008 y 2018 y 2019 ya salieron más confirmaciones en otros estudios así de pesados, de otras colisiones, de que pues efectivamente
sí había este estado, ¿no? de vorticidad. Entonces, como si tenemos vorticidad, pues tenemos pues la oportunidad de estudiar este estado de la materia, al menos un aspecto de este estado de la materia del cual se sabe muy poco. Es algo, porque pues a pesar es muy difícil de producir, se requiere muchísima energía, muchísima tecnología, es algo muy costoso y su estudio pues es bastante complicado. Voy a tomarme un momento para leer los comentarios, que veo que son varios. Espero que estén aguantando todo el montón de cosas que les estoy diciendo. Ya llevamos buen rato aquí echando el chisme. Y este güey de aquí está bien maníaco. Déjenme a ver alguna preguntita. Si alguno tiene alguna duda, aquí vamos a tomarnos aunque la mayoría son de que qué bonito, qué bueno que les gustó, estoy muy contento. Mira, aquí hay una pregunta que puedo responder. De Cristian Basilo, ¿de qué es su playera? Es de Jurassic Park. Le encontré oferta en una tienda y dije, tiene que ser mía. Y sobre qué bebo, es un tecito de manzanilla. Porque si es café ya no puedo dormir. Ya me hice algo viejo para aguantar el café tan tarde. Bueno, yo creo que para la siguiente semana vamos a hablar sobre el plasma de quarks y gluones más a detalle. Ahorita lo que platiqué fue estos aspectos generales, ¿no?, de las colisiones. Y lo que vamos a hacer la siguiente será hablar en profundidad de este plasma de quarks y gluones, que es bastante interesante y hay mucho que comentar sobre este sistema. Les adelanto que es un sistema del que los quarks se desacoplan de los hadrones y pues viven en este caldo hipercaliente que pues se comporta como fluido, como ya vengo diciendo. Y es bien curioso que así sea. Es bien curioso porque estas ideas de hidrodinámica y de gas ideal siguen siendo útiles en algunos contextos para explicar bastante bien algunos fenómenos. Porque aunque no dicen es que es un gas ideal, básicamente lo es. Están suponiendo que ya no interactúan las partículas entre ellas, es un gas ideal. Esa es la definición de un gas ideal. Solo que aquí, pues, en lugar de tener presión por volumen igual a una constante por la temperatura, tenemos pues que el gradiente del tensor de energía-momento es igual a cero. Básicamente eso es. Por otro lado, los que ya han estado en directos anteriores habrán notado que al fin tengo el formato ya bien, ¿no? Ya se mira muchísimo mejor y ya no es esta imagen estática fea y ya no es la cámara de baja resolución con un ángulo extraño, sino que es algo muchísimo más interesante. Bueno, es que porque ya estoy dominando un poquito estas herramientas que la verdad no las conocía y pues por ahí van. Y por último, para terminar, la gran noticia de la tarde. Como sabrán, en la Academia Otaku de Estudios Básicos se tiene este servicio de asesorías personalizadas y las clases express de los lunes y los cursos que van saliendo. Pues ahora se ha añadido una nueva herramienta que es un Patreon. Hemos abierto un Patreon para la Academia Otaku, en el que vamos a subir pues algunos contenidos interesantes y especiales. Por si a alguno le interesa unirse, pues estará el link, se los voy a dejar.
Este, en un rato más voy a hacer una publicación ya específica del Patreon, pero si alguno tiene la curiosidad de ver cómo está el rollo, pues ahí lo dejé en el chat. Hemos abierto un Patreon en el que, pues, aparte de estos servicios de asesorías que van a venir incluidos en algunos tiers, también vamos a tener acceso a material exclusivo, que serían directos hablando de temas un poquito más elaborados, más tipo clase avanzada. También vamos a tener contenido anticipado y vamos a tener votaciones para que estos temas de las clases express y de estos podcasts de los viernes, pues haya interacción con ustedes también y puedan tener la oportunidad de elegir, pues, qué tema les gustaría escuchar. Pues eso es todo, muchachos, lo que, al menos por el día de hoy. Ya es todo porque ya se acabó mi tecito. No me queda más que agradecer, pues, a toda la gente que estuvo aquí aguantándome casi una hora escuchando el montón de cosas que les dije. Les agradezco a todos los que comentaron, agradezco a todos los que reaccionaron y los que hayan compartido el directo, pues también les agradezco. Entonces, pues, eso fue todo por mi parte. Se despide, pues, su administrador, El Dirac. Que tengan un excelente viernes, muchachos. Nos vemos en la próxima emisión del podcast de conceptos de física explicados con monas chinas. Se la lavan. Bye.